Gracias a todos los que ya se están conectando. Bienvenidos a esta videoconferencia de la Escuela de Salud Pública de México. Hoy tendremos un tema muy importante y relevante, sobre todo por los tiempos que estamos pasando de un cambio climático bastante severo. Por eso hemos invitado al experto en el tema, el doctor Horacio Rioja, que nos hablará, además de todo este tema de cambio climático, nos hablará de salud planetaria. Y darle la palabra a Horacio Rioja, quiero leer muy brevemente su cápsula biográfica para ya dar inicio a esta presentación. El doctor Horacio Riojas es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias en salud ambiental por el Instituto Nacional de la Escuela de Salud Pública de México. Es doctor en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública también de esta escuela, con mención honorífica. Actualmente se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional de este mismo instituto. En Ciencias Médicas forma parte de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud Pública. También es investigador nivel 2 del instituto y es líder de la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente del mismo instituto, del Instituto Nacional. Es coordinador académico del programa de doctorado en ciencias en salud ambiental. Es miembro internacional de la Sociedad Epidemiológica y Ambiental, el ICE, y también es miembro del Comité Editorial Ejecutivo de la revista internacional Eco Health. Voy a hacer una corrección. Doctor, muchísimas gracias. Me da tenerlo aquí y que nos hable de este tema tan importante. Bienvenido y adelante. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Nenetzen, a la escuela. Y bueno, lo que yo voy a platicarles en los siguientes minutos, y si me paso del tiempo, por favor, me avisan porque hay mucho que hablar con respecto a esto, es el tema de salud planetaria que nosotros hemos venido trabajando en nuestro instituto desde el año pasado. Mi primera aclaración creo que debe ser que lo que yo voy a presentar es pues fruto de las reflexiones que hemos venido teniendo en el instituto, principalmente un grupo de investigadores que rápidamente ha ido creciendo para tratar de institucionalizar en nuestro instituto el tema de salud planetaria, que ahora ya es un programa especial de salud planetaria. Entonces, lo que yo voy a decir, pues sí, refleja mucho lo que hemos venido pensando en colaboración con todos los que estamos en realidad construyendo el programa de salud planetaria en nuestro instituto y en nuestra escuela. Este es más o menos el contenido de la presentación. Voy a tratar de ser breve en cada una de las cosas y tratar de llamar la atención sobre lo que considero más importante. Entonces, creo que lo primero que voy a tratar de mencionar y tratar de ir discutiendo con ustedes es que lo que nosotros estamos tratando de construir es una nueva visión, una nueva versión de la salud pública desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva global. El reto aquí, un poco como lo había comenzado a mencionar Nenetzen, es que la época que estamos viviendo en el planeta de una crisis ambiental muy fuerte requiere que la salud poblacional, la salud pública se actualice con respecto a estos temas que básicamente están poniendo en riesgo la salud de esta generación y de las que vienen
Y no solo eso, sino también la propia vida en el planeta. En el diagnóstico que tienen los expertos y que nosotros compartimos, estamos viviendo actualmente una triple crisis, que es la crisis climática global, la pérdida de biodiversidad muy acelerada y un fenómeno de contaminación química muy importante en todo el planeta. Como vamos a ver, esto tiene su raíz en la manera como nos hemos venido relacionando con la naturaleza, básicamente aprovechándonos de ella, y esto ha entrado en un proceso de crisis que en muchos aspectos parece irreversible. Entonces, a esta época que en la que una de las especies que vive en este planeta ha tomado posesión de la mayoría de los recursos naturales, desde hace un tiempo se le llama antropoceno, y es esta época en la historia de la Tierra en la que la civilización humana ha florecido a base básicamente de la explotación de otras especies, y como vamos a ver, y especialmente desde el siglo pasado, gracias a un proceso de degradación y contaminación de la tierra muy importante. Y este proceso de degradación tiene elementos muy importantes en los que se ve reflejada esta crisis, como es el cambio climático, la acidificación de los océanos, que a veces vemos poco, la degradación de los bosques, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad, que tiene efectos en la salud de los humanos y también de otras especies. Y como estaba diciendo, pues esto es básicamente la consecuencia de la manera que hemos adoptado como especie para producir y consumir recursos que utilizamos diariamente, eh, ayudándonos de un desarrollo tecnológico muy acelerado y del uso de fuentes de energía muy contaminantes. Básicamente lo que ha sucedido es que sin ver las consecuencias ambientales, las políticas económicas como la industrialización eh, han privilegiado el crecimiento económico basado en la generación de ganancia a costa de una gran inequidad social y a costa también de un deterioro ambiental y de la posible sustentabilidad ambiental en el planeta. Y esta degradación, obviamente, esta degradación sobre los sistemas de la Tierra, que es, digamos, un concepto que se utiliza mucho en el tema de salud planetaria y que vamos a ver un poquito más adelante, amenaza la salud y la sobrevivencia de nuestra especie y de otras, así como de las generaciones futuras. En este contexto, y para comenzar a hablar de lo que se puede implicar en términos de salud pública, eh, hay algunas aseveraciones, pronunciamientos que han hecho las organizaciones internacionales sobre la importancia de la crisis climática en términos de salud pública. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reconoció que el Acuerdo de París, que buscaba frenar el incremento de temperaturas en el planeta, es el acuerdo de salud pública más importante del siglo XXI. Lo que estamos tratando de hacer acá es poner en perspectiva lo que va a significar en las siguientes décadas el tema de la degradación y la contaminación ambiental para la salud poblacional. Eh, Se estima, por ejemplo, que a partir del 2030, aunque esto ya está ocurriendo actualmente, algunos fenómenos como la desnutrición se van a acentuar. Se va a acentuar también la mortalidad causada por el calor y por las inundaciones. Esto tiene pues efectos directos y efectos indirectos. Se van a incrementar las sequías, como vamos a ver más adelante, y hay un riesgo bastante importante de que también las enfermedades transmitidas por vectores se incrementen en el futuro, y de esa manera la transmisión de muchas enfermedades se va a ampliar en su alcance geográfico, básicamente debido a que
muchos vectores y muchos animales que viven en zonas restringidas van a poder vivir en zonas que actualmente no habitan, y de ahí se podrán transmitir enfermedades. Quería comentar un poco las diferentes definiciones que hay de salud planetaria actualmente. Entendemos que es un tema que está de alguna manera de moda, pero de alguna manera también poco definido. Entonces, algunos grupos han venido trabajando en la definición de lo que es la salud planetaria, especialmente a partir del año 2015, en donde se ha tratado de construir este nuevo enfoque de salud pública alrededor del tema de la salud planetaria. Como dice acá, eh, y es un enunciado muy corto, la salud de la civilización humana y los sistemas naturales de los que depende. O sea, aquí lo que se está tratando de poner como prioridad es que la salud de las civilizaciones humanas y la salud de los sistemas naturales no son independientes, son profundamente interdependientes, y que este enfoque de salud planetaria debería de mirar simultáneamente hacia ambos componentes de esta definición. Es muy importante en las siguientes definiciones ver cómo se habla de los socioecosistemas en su conjunto y de las interconexiones con las civilizaciones humanas, e inmediatamente después se habla después de políticas y prácticas en las que se pueda revertir lo que se ha llamado el deterioro ambiental, y que, como vamos a ver, se puede medir como los límites planetarios de los que voy a hablar más adelante. La tercera definición pone a la salud planetaria como una meta, que es esta consecución del nivel máximo de salud, bienestar y equidad en todo el mundo, respetando los límites de los sistemas naturales. Y aquí es donde por primera vez se incluye el tema de los límites de los sistemas naturales en la definición de la salud planetaria. Entonces, esta tercera definición tiene que ver con algo a lo que aspiramos, a tener esta salud en el planeta que a su vez sea beneficiosa para nosotros. La que tengo ahí subrayado habla de la salud de los sistemas humanos y de los ecosistemas en el que viven y trabajan los seres humanos, incluyendo en esta definición de manera muy importante los factores determinantes sociales y medioambientales. Entonces, aquí incorporamos algunos conceptos que tienen que ver con la determinación social de la salud, y se pone explícitamente sobre la mesa el tema de las determinantes sociales como un componente de la definición de salud planetaria. La última definición que me parece muy interesante es esta que habla de un campo transdisciplinar y un movimiento social. Entonces aquí está esta definición de la Alianza por la Salud Planetaria, que es una organización mundial que está tratando de impulsar este enfoque, coloca en primer lugar esta cuestión de la salud planetaria en términos de la interacción disciplinar de manera muy importante, porque se entiende que si no es a través de la integración de las disciplinas de la salud, de las disciplinas ambientales y sociales, es muy difícil trabajar en el campo de la salud planetaria. Pero además incluye en la definición el componente de movimiento social, es decir, no se ve esta definición de salud planetaria como una definición académica, solamente útil en la investigación, por ejemplo, o en la docencia, sino que está orientada hacia la acción, y de hecho hacia la acción urgente por intentar restablecer las condiciones que generan la vida en el planeta. Por eso se habla de este campo orientado a soluciones, centrado en analizar y a abordar los impactos de las irrupciones humanas en los sistemas naturales. Entonces, no se puede entender el tema de la salud planetaria sin comprender cómo, en qué medida, en qué tiempos la acción humana está desestabilizando lo que se llaman en estas definiciones los sistemas naturales de la Tierra.
y se incluye también en esta definición la salud humana y la vida sobre la Tierra. Entonces está hablando explícitamente de un concepto orientado a la sobrevivencia, basado en el diagnóstico de que así como vamos, la propia vida en el planeta está en riesgo. Entonces, estas definiciones eh, nos hacen ver que solamente podremos lograr parar la tendencia actual si conseguimos que las actividades humanas no transgredan los límites ambientales seguros, y es ahí donde se utiliza mucho la herramienta de los límites planetarios para tratar de medir en qué medida nos estamos acercando o alejando de la sobrevivencia en el planeta, tanto para nosotros como para el resto de las especies. Revisando conceptos anteriores de salud pública, de salud ambiental y otros enfoques integrales en los que hemos venido trabajando durante los últimos 10 años, podemos hacer una comparación y una diferenciación y de hecho un análisis de complementariedad entre otros enfoques integrales y lo que es la salud planetaria. Por ejemplo, en salud planetaria recuperamos muchísimos de los elementos que se utilizan en el enfoque de ecosalud, sobre todo para hacer análisis de las causas de las enfermedades que tienen que ver con el medio ambiente. Pero vemos esta misma visión de ecosalud con una visión mucho más global y mucho más integral y mucho más enfocada hacia lo que es la salud del planeta en su totalidad, porque los proyectos de ecosalud los hemos venido trabajando más bien a nivel local o a nivel regional. Entonces, recuperamos estos elementos, pero incorporamos esta visión global. También se comparten muchos elementos del enfoque de una salud, pero es necesario complementar este enfoque de una salud con el tema de los límites planetarios, con el tema de las análisis de inequidades, entre otros. Por ejemplo, el enfoque de una salud carece mucho de este enfoque de la contaminación química del ambiente en su totalidad, mientras que la salud planetaria sí lo integra. Desde la salud ambiental buscamos una aproximación menos antropogénica y más integrada en los sistemas socioambientales, básicamente recuperando más lo que tiene que ver con la salud de los sistemas naturales. Y en términos de salud pública, recuperamos todos los avances que hemos conseguido en nuestra disciplina, pero incorporando de manera muy importante los riesgos de la crisis ambiental global en esta nueva visión. Hablando de los límites planetarios, se utiliza mucho este esquema, en donde que es una especie como de dona, y en donde podemos ver estos 9 límites planetarios y podemos definir zonas de seguridad alrededor de cada uno de ellos. Estas zonas de seguridad o espacio seguro es en donde todavía podemos hablar de un desarrollo humano aceptable y un desarrollo humano aceptable para un desarrollo para otras especies también, ¿no? Entonces, cada uno de estos 9 límites planetarios que están aquí puestos, que tienen que ver con el cambio climático, con la integridad de la biosfera, que ahí estamos hablando básicamente de pérdida de biodiversidad, pero también con otros aspectos que a veces vemos menos, como tiene que ver el cambio en el uso de suelo, la crisis que hay en agua dulce, por ejemplo, y la acidificación de los océanos. Entonces, y de manera muy importante también el tema de las nuevas entidades o que tiene que ver con la contaminación química y la introducción de nuevas entidades. ¿Por qué se llaman nuevas entidades? Porque son sustancias que el ecosistema es incapaz de transformar, de reducir y de eliminar. Y ese es un concepto más amplio de lo que es la contaminación, y actualmente estamos en una crisis muy importante por ese lado. Aquí está lo que hablaba yo de los límites planetarios. Lo que se puede ver muy claramente es aquí, por ejemplo, 2 límites planetarios que son la integridad de la biosfera y las nuevas entidades que tienen que ver con las sustancias químicas.
en donde estos límites están claramente rebasados. Quiere decir que estamos fuera de una zona de seguridad para la reproducción de la vida y altamente riesgosa para la salud humana. O, por ejemplo, el tema del cambio climático, en donde esta área verde también está rebasada y según las tendencias actuales, no estamos todavía en una situación de reversibilidad. Simplemente podemos ver lo que estamos viviendo en estas semanas y en estos meses, que son unas olas de calor que previos a esta crisis climática no vivíamos o no existían. Entonces, lo que se hace permanentemente es revisar cómo están estos 9 límites planetarios. Y en este cuadro podemos ver, no lo voy a leer con detalle, y esto es parte de una publicación que estamos elaborando actualmente, podemos ver en qué situación está cada uno de los límites planetarios, se ve ahí su situación actual, y lo que estamos tratando de agregar en este cuadro son los riesgos asociados a la salud pública. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, pues se ven los efectos directos como los golpes de calor, pero también otros de más largo plazo que tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental o con las enfermedades transmitidas por vectores. Y así podemos ir viendo cada uno de los 9 límites planetarios, como son la integridad de la biodiversidad, que se encuentra en una zona de alto riesgo, o sea, básicamente la tasa de pérdida de especies se ha acelerado muchísimo a partir de los años 70 del siglo pasado, y eso ha puesto en riesgo la presencia de muchas especies animales y vegetales que han ido desapareciendo, y es por eso que se ubica la integridad de la biodiversidad como en una zona de alto riesgo. Hemos recuperado un poco, por ejemplo, en el tema de la capa de ozono, y aquí se puede ver en el cuadro. Estamos acercándonos a zonas de inseguridad en la acidificación de los océanos, lo mismo que en el tema de los ciclos del fósforo y nitrógeno, que como vamos a ver más adelante, también tienen que ver con los sistemas agroalimentarios que nosotros utilizamos. En el tema de cambios de uso de suelo, claramente estamos en una zona de peligro, porque el cambio de uso de suelo, ya sea por urbanización, por explotación minera o por otras situaciones, está en una zona de peligro que puede generar diversos riesgos en la salud, como escasez de agua, inseguridad alimentaria o efectos en el bienestar de otro tipo. En aerosoles atmosféricos se está haciendo actualmente la evaluación de en qué situación estamos, aunque ciertamente no va a ser una de seguridad por los altos niveles de contaminación que existen en varias ciudades alrededor del mundo. Y finalmente, como ya mencioné, en el tema de la contaminación química y liberación de entidades novedosas, la evaluación que se hizo el año pasado nos ubica en una zona de alto riesgo que es urgente revertir. Esa es la manera como desde la perspectiva de salud planetaria se describen los 9 límites planetarios, su situación actual y los riesgos asociados, aquí mencionando solamente los riesgos asociados a la salud humana, sin mencionar los riesgos asociados a otras especies, ¿no? Aquí un poco para clarificar algunas formas directas e indirectas que el cambio climático, cómo el cambio climático afecta a la salud. Lo que estamos viendo en el mapa de abajo a la derecha es la ola de calor actual, o sea, este es un mapa del día de ayer, y se pueden ver cómo se distribuyen las altas temperaturas a lo largo y ancho de todo el país, y se pueden comparar con temperaturas de los años anteriores. Básicamente lo que está sucediendo es que en todo el mundo los meses más calurosos, que en muchos lugares es julio, cada año los registros de temperatura son más altos. Y aquí, bueno, está una reflexión que se hace desde los sistemas alimentarios para tratar de visualizar cómo la manera como estamos produciendo, comercializando
y consumiendo nuestros alimentos está teniendo un impacto ambiental muy importante, tanto en el uso de suelo como en los ciclos de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, causando un fenómeno que se llama eutrofización en zonas muertas, en lagos y costas, entre otros efectos. Entonces, aquí se ha hecho un trabajo muy importante a nivel del instituto, pero a nivel global, para tratar de estimar cuál es el efecto de esta forma de producir y consumir alimentos y tratar de revertir el tipo de dieta que tenemos para construir dietas más saludables y sustentables. Y es en lo que parte del equipo del instituto ha estado trabajando, y aquí están algunas de las características que tendría una dieta que por una parte tenga bajo impacto ambiental, es decir, que sea sostenible y aún así sea saludable, y hay varias publicaciones con relación a cómo podemos avanzar en este sentido, ¿no? Además de la dieta, pues podemos modificar algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema agroalimentario, como es la disminución de desperdicio, y también buscar técnicas agropecuarias que sean más amigables como con el medio ambiente, como con el uso racional de agua, tierra, nitrógeno y fósforo. Rápidamente, una revisión de la situación ambiental en México y cómo está contribuyendo a esta crisis ambiental, tanto nacional como internacional. Tenemos datos de cómo son las contribuciones de nuestro país a los gases de efecto invernadero, aunque México es el 14º lugar a nivel mundial en términos de emisiones de estos gases, sabiendo que algunos países como China y Estados Unidos son los principales. De todos modos, no es nada despreciable la cantidad de dióxido de carbono equivalente que emite el país, y sobre todo mirar cómo estas tendencias se han ido incrementando. Es decir, tendríamos que tener metas mucho más claras y políticas más claras para comenzar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Tenemos altas tasas de deforestación en México, como pueden ver aquí. Para el 2018 se estimaba una tasa anual de deforestación de 202,000 hectáreas, que tiene que ver básicamente con pérdidas de selvas y bosques, y eso está contribuyendo de manera muy importante al incremento de las temperaturas, no solo en las zonas donde ocurre la deforestación, sino a nivel nacional, y por supuesto su contribución a nivel global. Entonces, estas tasas en los últimos 17 años se han duplicado, y todavía no tenemos políticas muy claras para reducir estas tasas de deforestación. Aquí está el mapa de sequía en México, que es otro evento muy importante relacionado con el cambio climático, como uno de los límites planetarios superados. Básicamente, se puede ver a través de este monitor de sequía en México las zonas de alto riesgo. Hay un mapa que se puede incluso obtener a nivel municipal, y básicamente podemos ver y estamos viviendo esta sequía que desde el año pasado se ha intensificado en varias regiones del país. Y a la derecha, pues, la ola de calor actualmente que ya les había mencionado. Tenemos datos sobre el tema del agua, la baja proporción del agua que estamos tratando, de la que utilizamos, con un funcionamiento muy deficiente de las plantas de tratamiento, y con fugas muy importantes en las ciudades que pueden más o menos contabilizarse alrededor del 40% en las diferentes ciudades de México, lo cual representa una pérdida muy importante de este líquido. Tenemos más o menos contabilizados la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan en México, que son más de 120,000 toneladas diariamente, con una capacidad de reciclaje muy baja, y es una de las áreas en las que podríamos tener una incidencia y una modificación muy importante. ¿Qué efectos tiene en la salud todos estos
cuestiones de contaminación y degradación ambiental. Solamente menciono en este cuadro algunas de las nuevas evidencias que se han tenido a nivel mundial, pero que también tenemos datos en México a través de investigaciones que hemos hecho en nuestro instituto y en otros, y en las que hemos encontrado nuevos efectos que tiene esta crisis ambiental sobre la salud poblacional, como por ejemplo la asociación entre contaminantes atmosféricos y enfermedades metabólicas como la diabetes, el riesgo de cáncer de mama por exposición a ftalatos, que son unos plastificantes, el impacto que están teniendo la modificación de la temperatura en la mortalidad en diferentes ciudades mexicanas, la interacción de algunos metales como el plomo en la malnutrición en los niños, el efecto del cambio climático en la distribución de alimentos en el país e interacciones también entre el ambiente y los genes y también con el bioma. Son algunas de las líneas de investigación actuales a partir de las cuales se está generando nuevo conocimiento sobre los efectos. Entonces, tenemos este reto que es el de enfrentarnos a este dicho de que no puede haber salud pública sin salud planetaria, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué tanto podemos incorporar en nuestro país, en nuestro instituto, esta nueva visión de la salud planetaria en una nueva visión de la salud pública? Y lo vemos realmente difícil y con muchísimos retos porque, digamos, como vamos a ver en términos de los planes nacionales de salud, es poco lo que hemos avanzado en términos ambientales y mucho menos en términos de modificar nuestra visión de la salud pública hacia una visión más de salud planetaria que integre estos elementos que están en este esquema que tiene que ver con la salud planetaria, como la transdisciplina, las aproximaciones de múltiples escalas y en general los determinantes económicos y sociales de la salud. Entonces, digamos, esto es parte de lo que se ha ido desarrollando teóricamente alrededor del tema de salud planetaria, pero hace falta mucho para poderlo implementar. Tendríamos que modificar en los siguientes, en las siguientes administraciones muchas de las cosas de la política en salud ambiental en general para poder tener un abordaje mucho más orientado hacia la salud planetaria. En los planes nacionales de salud se ve de manera muy poco clara cómo algunos enfoques como una salud se tratan de incorporar, pero estas siguen siendo en general políticas salubristas muy tradicionales y no orientadas hacia la prevención y hacia los riesgos. En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona muy poco los temas de salud ambiental, de cambio climático, de vigilancia epidemiológica ambiental y en general el tema ambiental está muy poco mencionado y son muy pocos los programas que se han hecho en el área de salud ambiental frente a una agenda bastante complicada. Algunas de las cosas que sí se han hecho en los últimos años es identificar las zonas del país que tienen las más altos niveles de contaminación, que el gobierno actual ha denominado como infiernos ambientales, pero que en general durante estos años no se ha logrado revertir la situación en estos sitios, como la región de Tula, la región de Coatzacoalcos y otras zonas industriales altamente contaminadas como la cuenca del Atoyac. Se ha avanzado en la provisión de algunos plaguicidas, sobre todo el glifosato, y existen algunos convenios de colaboración con la Secretaría de Salud y la Semarnat. También se ha avanzado en el etiquetado frontal y en las guías alimentarias, que consideramos que son otras cuestiones positivas, y también se han actualizado algunas normas de calidad del aire y de calidad del agua. Pero en el contexto de las funciones esenciales de salud pública, lo que nosotros llamamos las funciones esenciales de salud pública ambiental, todavía hace falta incorporar muchas áreas temáticas que están mencionadas por la Organización Panamericana de la Salud y que tienen que ver con esta nueva visión de la salud planetaria, y aquí están mencionadas
algunas de ellas como el cambio climático, la seguridad química, el agua y saneamiento y la calidad del aire y salud. No tenemos un programa nacional de salud ambiental que atienda y utilice estas funciones esenciales de la salud pública ambiental como para incorporar y avanzar en una visión más de salud planetaria, ¿no? Aquí están las funciones esenciales de la salud pública renovadas, en donde claramente se ve que los temas ambientales como vigilancia en salud ambiental deberían de tener un lugar mucho más preponderante. Quiero detenerme también aquí en el tema de la formación de recursos humanos en salud planetaria. Claramente es necesario modificar la currícula de las facultades dedicadas a enseñar los temas de salud, sobre todo los de salud pública, para incorporar estos temas de salud planetaria. En el instituto hemos estado incorporando en la nueva reestructuración varios de los temas de salud planetaria y en la nueva formulación de los programas vamos a tener una base bastante amplia en donde estos temas se discutan y sean del interés de cualquiera que curse un programa de salud pública en nuestra escuela. Otras organizaciones alrededor del mundo están avanzando más rápido en la actualización de sus currícula. Por ejemplo, hemos ubicado algunas maestrías en salud planetaria. También hemos encontrado algunos programas de doctorado en salud planetaria y ciencias ambientales, que creemos que hacia allá es donde debe ir buena parte de la renovación de los programas de salud hacia el estudio de las ciencias en la salud ambiental con un enfoque de salud planetaria. Entonces, esto para decir que necesitamos que las personas que se dediquen a la salud, que se dediquen a la salud pública, necesitan urgentemente una formación en el tema de salud planetaria para utilizarlo en el ejercicio de su profesión. Nosotros, por nuestra parte, en el instituto, hemos comenzado a desarrollar el programa de salud planetaria. Esto gracias a que en nuestro propio instituto ya había varios grupos de investigación y docencia que habían venido trabajando desde diferentes subdisciplinas en los temas ambientales, como por ejemplo salud urbana, ecosalud, una salud, geosalud y biodiversidad y salud. Entonces, eso ha ayudado mucho a la construcción de una nueva visión de salud pública ambiental basada en salud planetaria, que nos permite estudiar y entender mejor las causas y además, por otro lado, generar lo que nosotros llamamos intervenciones en salud planetaria. Entonces, nuestras nuevas preguntas es, ¿cómo podemos incidir tanto en el tema de investigación, en el docencia, pero también en el de políticas públicas para intentar revertir esta crisis, ¿no? Que tendría que atender la agenda de salud pública, de salud planetaria de nuestro país, en donde estarían incluidos al menos estos 7 temas que provienen de un diagnóstico de salud ambiental, con unos temas transversales que tienen que ver con inequidades, con participación ciudadana y con sistemas de vigilancias de riesgos ambientales. Tenemos la idea de construir un observatorio y vigilancia en salud planetaria. Ese es uno de los proyectos que estamos tratando de elaborar en el instituto, en nuestro grupo de salud planetaria, para tener indicadores de qué tanto estamos avanzando o retrocediendo en el tema de salud planetaria en nuestro país. Nuestro programa especial de salud planetaria en el instituto tiene este objetivo, que es establecer las áreas de la salud planetaria para contribuir al ejercicio del derecho a la salud humana y a un ambiente sano en un marco de equidad y sustentabilidad. Entonces, nuestro programa tiene los ejes de acción que están viendo aquí, que se ven más claros en este esquema.
estamos comenzando a desarrollar acciones de investigación y docencia. Estamos tratando de generar nuevos proyectos de investigación, intercentro, intergrupos de investigación y también con otras personas fuera del instituto en el tema de salud planetaria que incluyan estos temas que van desde zoonosis y vectores hasta tóxicos ambientales y los cambios en la docencia que ya he mencionado. Pero por otro lado, queremos tener una incidencia al interior del instituto, alrededor del instituto y en las políticas públicas que tienen que ver con salud y ambiente, ¿no? Sabemos, por otra parte, que tenemos un compromiso con la comunidad del instituto y con la comunidad alrededor del instituto, y esto es algo que hemos venido trabajando a través del programa del ECOINS y del COMIGA, de la Comisión de Gestión Ambiental del Instituto, que ya tiene más de 10 años de existencia y en el que hemos tratado de generar otras formas de disponer de los desechos y de la energía, entre otros. Entonces, para finalizar, pues mencionar que tenemos esta triple crisis a nivel global, que proponemos este enfoque de salud planetaria como una forma de nuevo abordaje a la salud pública, que tiene que tener estos componentes en investigación, docencia e incidencia, y que estamos dando los primeros pasos para conformarlo. Quiero terminar la plática mostrando algunos ejemplos de cómo algunas experiencias ya se están empezando a desarrollar y han tenido un impacto positivo. O sea, en medio de esta crisis, creo que todavía hay cuestiones que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro entorno inmediato y a nivel global. En Europa muchas ciudades están cambiando hacia ciudades más sustentables, hacia el uso de mejores tipos de energía. Los holandeses, por ejemplo, piensan dejar de producir y usar automóviles de combustión interna para el año 2030. En otros sitios se han desarrollado programas de deforestación muy amplios. También se han desarrollado lo que se llaman las ecovillas o ciudades sustentables a través de permacultura y otras técnicas. Mucho en las ciudades se están tratando de construir estos jardines, por ejemplo, para polinizadores. Y en cuanto a lo que nos toca a nosotros, el trabajo en el instituto, pongo esta diapositiva de la Expo de Límites Planetarios, en la que vinieron muchas organizaciones sociales que están trabajando en energías alternativas, en formas de cultivo alternativos y en el desarrollo de políticas de monitoreo de calidad del aire, por ejemplo, de manera alternativa, y otros programas como los de estufas mejoradas, como para mandar el mensaje que en lugar de deprimirnos, podemos todos comenzar a ponernos a trabajar en nuestro ámbito de investigación, docencia y acción en este tema de salud planetaria. Entonces, creo que eso sería todo por mi parte. Me pasé 3 minutos, perdón, pero sí quería poner sobre la mesa todos estos elementos y estoy abierto para tener un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Riojas. Realmente muy ilustrativa toda su presentación y de mucho valor. El tema es muy relevante, como ya lo mostró, y me parece que todo lo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública en su conjunto, pero el área que usted dirige es realmente importante el trabajo y creo que es digno de resaltarse. Y también dejar abierta esta invitación para los que quieran colaborar en otras instituciones que manejen el mismo tema. Como lo ha mostrado, es un tema transversal donde hay muchas que caben. Entonces, pues bienvenidas todas las colaboraciones. Preguntas que se las voy a hacer y después vamos a hacer algunos comentarios. Pero nos pregunta Susana Velázquez cómo podemos contribuir como ciudadanos para mejorar toda esta crisis planetaria, ya que, bueno, el panorama es muy triste y de emergencia, y qué se debe hacer desde el compromiso de un país para proteger
el planeta. Pues sí, normalmente cuando abrimos estas discusiones y estas preguntas, que sí parten un poco de la desilusión, tratamos de siempre poner en perspectiva lo que podemos hacer a nivel individual y familiar y lo que podemos hacer a nivel de los países, ¿no? Creo que sí, nosotros desde nuestras viviendas, desde nuestros sitios de trabajo, podemos comenzar a modificar muchas cosas. El ejemplo de lo que hemos estado tratando de hacer en el instituto para tener un impacto positivo, nosotros hemos modificado la manera como se manejan los residuos sólidos aquí en el instituto. La cantidad de toneladas al año que hemos logrado mandar al reciclaje es realmente muy importante. Antes éramos compradores de compostas, por ejemplo, ahora podemos vender o regalar compostas gracias al manejo que se hace en los jardines, pero también hemos modificado otras cosas como, por ejemplo, las políticas de compras, ¿no? Que tienen que ser hacia bienes materiales que puedan ser reutilizables o reciclables. Cambiamos la manera como está iluminada o nuestro instituto. Estamos tratando de cambiar y hemos cambiado algunas cuestiones que tienen que ver con la ventilación. Entonces, hay muchas cosas en nuestro entorno inmediato que nosotros podemos empezar a modificar si nos lo proponemos. Pero también es verdad que no es solo con eso con lo que vamos a poder revertir esta crisis. Es realmente necesario impulsar medidas estructurales que modifiquen la forma, por ejemplo, en la que las ciudades están construidas y planeadas o no planeadas, ¿no? Ese es un elemento. Otro es la manera como estamos utilizando la energía y las fuentes de energía que utilizamos. O sea, claramente necesitamos orientarnos hacia una disminución de las fuentes de energía que vienen del petróleo, porque eso no va a ser sustentable y va a seguir generando una contaminación y es claramente poco sustentable. Entonces, algunas ciudades están empezando a moverse hacia la electromovilidad como una manera más sustentable. Entonces, hay políticas que pueden ser de las ciudades y otras que necesitan ser nacionales para modificar esto. Y los países necesitan realmente comprometerse, por ejemplo, en este tema de la disminución de gases de efecto invernadero, en donde muchos de los países firman los compromisos, como por ejemplo el Acuerdo de París, pero no todos están cumpliendo. O sea, claramente hay países como Holanda, como Brasil en algunas ciudades que están logrando disminuir sus emisiones, pero otros países como México no se están acercando con la suficiente velocidad hacia la reducción de estos gases de efecto invernadero. Entonces, claramente hay cosas que podemos hacer en nuestro entorno individual, en nuestro entorno doméstico, en nuestro entorno laboral, y otras que tienen que ver con la modificación de estas cuestiones un poco más estructurales. En estas líneas de acción estratégicas que mencionó sobre cómo promover que las ciudades y comunidades sean saludables y resilientes desde el punto de vista medioambiental. Entonces, eso yo creo que es muy importante para también aminorar los efectos de la calidad del aire, de toda esta parte de cambio climático y salud, porque hay muchos efectos que probablemente no los consideramos que tenga que ver con este cambio climático que lo mencionaba antes de la plática, o sea, este golpe de calor que estamos sintiendo, pues trae muchos efectos, desde una diarrea, paludismo, la desnutrición, que también ya lo mencionaba en su presentación. Entonces, como sociedad, yo creo que sí podemos abonar, como instituciones, por supuesto, pero creo que el trabajo que ustedes realizan y que están mostrando, pues es muy relevante.
Sí, a eso que, bueno, quisiera insistir en el tema transgeneracional del enfoque de salud planetario. O sea, básicamente, este tipo de enfoques también responde a una demanda social, que a veces se expresa por parte de las nuevas generaciones sobre, pues, qué planeta nos están dejando, ¿no? Entonces, creo que esta perspectiva de qué estamos dejando a las nuevas generaciones es muy importante en muchos sentidos, ¿no? O sea, seguramente vamos a dejar un planeta con menos biodiversidad, por un lado, pero por otro lado, algunas otras cosas que se ven menos tienen que ver, por ejemplo, con los daños genéticos que produce la contaminación química, que son efectos que no se ven en el corto plazo, que a veces se ven con un incremento en el número de algunos tipos de cánceres y de otros no sabemos, pero que también se ve en lo que van heredando en sus genes las siguientes generaciones. Entonces, es muy importante como parte de la promoción de este enfoque, pensar en las siguientes generaciones, como tú mencionas, y todo necesitamos comenzar a pensarlo así. ¿Qué vamos a dejar a los siguientes estudiantes en términos de lo que deben aprender? ¿Qué vamos a dejar a los que hereden este instituto o nuestras casas, ¿no? Entonces, creo que esa visión transgeneracional es muy importante en este tipo de enfoques como el de salud planetaria. Sea también parte de la educación desde primarias, secundarias, en nuestros alumnos, bueno, nuestros niños, que tengan ya una formación desde muy pequeños, ¿no? Porque eso les va a dar también conciencia y van a vivir ya con estrategias para tener un mejor planeta, una mejor salud ambiental, etcétera. Entonces, que hay algunos comentarios sobre esto, de que si es pertinente enseñar desde las escuelas y colegios este enfoque de salud planetaria, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, pero y es como muy importante enseñarlo desde el punto de vista teórico y de formar conciencia y todo eso, pero también desde el punto de vista práctico. O sea, tenemos que esas escuelas hacerlas también más sustentables en términos del manejo de su basura, de su agua, de su energía. Y creo que en la medida que, por ejemplo, en las escuelas se implementen cosas, los mismos alumnos van a poder ir introyectando y haciéndolo como parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante esa parte de educación a todos niveles, pero tanto más es tratar de hacerlo con ejemplos, ¿no? Que es la mejor manera de aprender, me parece. Y bueno, también Marichuy Mendoza dice, ya se sabe que prácticamente no hay política pública en materia ambiental con enfoque de salud planetaria y se ha medido el nivel de sensibilidad y conocimiento del sector salud en México sobre este tema. Medido tal como eso, no, pero es bastante decepcionante cuando nosotros tenemos interacciones con el personal médico y en general el personal de salud, que está muy orientado hacia los enfoques curativos y que tienen muy poco conocimiento de esta situación, y de hecho de cómo podrían utilizarlo incluso desde su práctica clínica, en la interacción con los pacientes, pero también en el tema de prevención. Entonces, sí hemos encontrado que hay muy poca formación en el personal médico con respecto a los temas de salud ambiental y salud planetaria. Tanto así que hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para difundir unos cursos que ellos están empezando a dar y que nosotros vamos a replicar en México y que tiene que ver con temas de salud ambiental específicamente orientados para los médicos y tratando de verlo desde su perspectiva, por ejemplo, cuáles son los efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso, sobre el aparato geniturinario, sobre los riñones, ¿no? O sea, hay como una necesidad muy grande
de promover la capacitación en el sector salud con relación a los temas de salud ambiental y obviamente de salud planetaria. Claramente es un área que hay que trabajar bastante. En ese mismo sentido, también pregunta si ha tenido algún acercamiento el INSP con el fortalecimiento de las capacidades en esta materia en los gobiernos locales de Morelos. Sí, hemos tenido acercamientos en diferentes administraciones, diría yo, y a diferentes niveles. Por ejemplo, sí hay algunos proyectos de investigación, acción que se han desarrollado. Me acuerdo ahora claramente de uno que estuvimos haciendo en Alpuyeca y que trabajamos, y lo menciono porque estuvimos trabajando con la comunidad, pero también con el personal de salud y también con el municipio. Entonces creo que a esos niveles de las autoridades municipales, ambientales y de salud, y a nivel de lo que se hace en las comunidades, es importante hacerlo. Y así hemos, digo, por varios años hemos tenido algunos otros ejemplos de acercamientos del instituto con la Secretaría de Salud de Morelos, pero que claramente podríamos o deberíamos reforzar. El tema da para mucho porque estas evidencias que nos mostró también que ya se han registrado en México, de estos riesgos entre las asociaciones de contaminantes y enfermedades metabólicas como la diabetes o esto que mostraba de los riesgos documentados en incremento de, de cáncer de mama por exposición a ftalatos, yo creo que muchos no consideramos que pueda ser un tema de salud planetaria y sin embargo sí lo es por toda esta contaminación, tanto en la parte química, materiales, como en el efecto climático, ¿no? Entonces, y bueno, y sin dejar a un lado el tema de la alimentación, que ya lo comentaba también en estas interacciones entre la exposición a plomo y la malnutrición, que contribuye al mal desarrollo en los niños y bueno, pues la distribución de alimentos también que ya mencionó muy bien. Y bueno, pues finalmente una pregunta que de acuerdo a esta visión que ya comentábamos, ¿cómo están los instrumentos de planeación urbana y territorial? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, nosotros tenemos un retraso muy grande en la planeación de las ciudades grandes y pequeñas en México, que, digamos, tienen una distribución espacial muy irregular, tienen unos espacios verdes muy restringidos, tienen zonas industriales de alta contaminación y en general se fue repitiendo a través de las décadas un modelo de crecimiento de las ciudades muy poco sustentable, que además incluye, por ejemplo, un muy mal uso y reuso del agua. Actualmente se ha vuelto urgente, por ejemplo, en la planeación urbana, incorporar los temas de arborización, de parques para bajar la temperatura en las ciudades, que en el tema de las islas de calor se ha vuelto un tema muy importante y que en el futuro lo va a seguir siendo. Y obviamente en la manera como está distribuida la población y cómo y en qué se transportan. Entonces, hay muchos elementos de planeación urbana que podrían y deberían ser modificables y como pueden ver en algunas fotografías de acá, en algunas ciudades del mundo ya se han empezado a implementar para cambiar espacios de automóviles a espacios peatonales, al uso intensivo de bicicletas, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en el tema de planeación urbana que contribuirían no solo a disminuir la exposición a contaminantes, sino al bienestar de las poblaciones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo porque en América Latina prácticamente el 80% de la población vive en ciudades y este tipo de ciudades necesita
desarrollar adaptaciones a la crisis ambiental que estamos viviendo. Entonces, eso se ha vuelto como una urgencia en el ámbito de las ciudades. Vemos en la diapositiva que se está proyectando estos ejemplos exitosos, ¿no? En esta transformación de megaciudades para aprovechar lo que comentaba, la parte de transporte y más bien hacerlo sustentable con el uso de bicicletas o estas energías alternas o la reforestación tan importante. Entonces es parte de lo que justamente comentaba. Y tenemos otra. Ahora sí, la última dice, muchas gracias, doctor Rioja. Hay varias felicitaciones también. Y quiere preguntar si han realizado estudios a nivel de calidad del aire en casas o en sitios de trabajo respecto de exposición a MOS y si consideraría que esto pudiera estar relacionado con afectaciones cognitivas. Sí, bueno, sí hay sobre todo hay gente en la Universidad Nacional que hace estudios de exposición a biopartículas y a ácaros y a MOS a ese tipo de presencia de organismos y que sí generan muchos problemas respiratorios y muchas alergias. Entonces, sí, cierta, y también hay una red de monitoreo de biopartículas en Ciudad de México, que debería de impulsarse mucho más en otras ciudades y que sí serviría para evitar muchos casos sobre todo de crisis asmáticas y de infecciones respiratorias, sobre todo en los niños. Y bueno, la otra es lo que se está mostrando en la diapositiva que tiene que ver con contaminación del aire intramuros por el uso de combustibles como la leña, que no es un tema que ha desaparecido en el país. Más o menos 25 millones de personas todavía están expuestas a este tipo de humo de leña y otros materiales, y son muy necesarios los programas de intervención en estas zonas rurales que no por ser rurales están exentas de muchos de los riesgos ambientales que hemos mencionado, no solamente del aire intramuros, sino la exposición a plaguicidas y desde luego todos los efectos de enfermedades transmitidas por vectores secundarios a la deforestación. Doctor, hay un par de preguntas en nuestra plataforma de Facebook. Y ya, ahora sí, para cerrar, ¿cuál sería el impacto cuantificable en la salud de la población, hablando sobre esta tendencia actual de las políticas públicas en salud planetaria? Y si en los últimos años, ¿cuánto ha retrocedido México en contribuir con un ambiente sano en este tema de salud planetaria? Bueno, ese es un tema importante porque, digamos, los estudios que se hacen ahora en salud ambiental, estamos tratando de que incorporen un análisis de los costos sociales y los beneficios económicos y sociales de las intervenciones. Es algo que hacemos mucho, por ejemplo, en el tema de calidad del aire, en el que intentamos hacer visible cuánto podría disminuirse la enfermedad y la muerte si conseguimos aire más limpio. O, por ejemplo, hicimos un estudio de cuáles habían sido los beneficios por mejorar la calidad del aire en Ciudad de México comparando los años 90 con los límites actuales. Y ahí hay ganancia en términos de muertes evitadas, de años de vida saludables perdidos y de costos económicos. Entonces, estamos en este tema de la transdisciplinariedad, estamos tratando de hacer visibles los costos que tiene tener estos niveles de contaminación y los beneficios que se podrían obtener o los beneficios que se están obteniendo cuando conseguimos hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, sobre la otra pregunta, intenté mostrar algunos de los datos de qué tanto está contribuyendo México. Básicamente, aunque se han hecho algunas cosas, las tendencias que hay en diferentes áreas, ya sea económicas, de uso de energía o de gases de efecto invernadero, muestran que no hemos conseguido revertir la tendencia del daño al medio ambiente. Por ejemplo, mostraba yo las estadísticas sobre las tasas de deforestación
que siguen siendo muy altas y que eso implica daños prácticamente irreversibles muchas veces, ¿no? Aún cuando tomemos en cuenta algunos programas de reforestación que se hacen. Si hacemos ese balance, aún seguimos perdiendo, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Entonces, para responder, creo que no hemos revertido esta tendencia en México, en donde el tema del el impacto es mucho mayor a los programas que han conseguido revertir algunas cosas. Gracias, doctor Horacio, por estas respuestas y por su presentación. Le agradecemos y le pedimos su constancia de participación en esta videoconferencia llamada Salud Planetaria y esperamos tenerlo pronto nuevamente con todos estos temas tan interesantes y con toda esta información que ustedes manejan y que lo que veo en los comentarios de nuestros asistentes es que es de mucho valor y agradecer mucho al haberlo compartido. Entonces, estamos en contacto y a todos les agradecemos también. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hasta luego a todos. Muchas gracias.